Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. De hecho, estamos comenzando un nuevo trimestre con una guía de estudio muy interesante. La batalla por la mente. Vamos a estar analizando algunos principios bíblicos que tienen que ver con educación. En la semana número 1 estuvimos hablando acerca de familiarizarse con Dios y el texto base está allí en Job capítulo 22 versículos 12 al 30. Hablamos justamente de este patriarca que para su época era prácticamente un multimillonario, pero que pierde todos sus bienes materiales e incluso su familia de la noche a la mañana. Claro, al final de la historia él recibe mucho más de lo que tenía al principio y se nos da a entender que es como una especie de premio por su fidelidad. Ahora, hay todo un trasfondo espiritual, un conflicto entre Dios y Satanás y bueno, hay una serie de acusaciones que no vamos a entrar a profundidad en eso. Job nunca recibe una explicación acerca de lo que le estaba pasando, muy por el contrario, él entra en una serie de pruebas que difícilmente encontremos personas que hayan sufrido tanto como él. Bueno, entre esas situaciones aparecen sus amigos que en un afán de querer consolarle, en realidad se concentran en que no, que él es el pecador y que es por su culpa que está sufriendo todo esto. Vos y yo que conocemos la historia de fondo sabemos que eso es totalmente falso. Uno de ellos se destaca, es Elifaz, allí en el capítulo 22, donde hace un análisis completamente equivocado del carácter de Dios. Sin embargo, en el versículo 21 nos da una pauta que es muy interesante. Le dice él a Job: vuélvete en amistad a Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. Y este es un concepto que sí es verídico, es correcto. Conocer a Dios o estar en amistad con Dios, familiarizado con Él, equivale necesariamente a tener paz. Aquí hay algo interesante, ya que vivimos en un mundo convulsionado y en donde de repente la sociedad, que está bastante secularizada, realmente cree que la educación es el medio a través del cual vamos a lograr la paz y el bienestar que el mundo necesita. Qué interesante que sí, esto puede llegar a ser cierto, pero nuestro estudio se va a concentrar en que en realidad esta educación secularizada no logrará eso. Vamos a concentrarnos en la necesidad que tenemos primeramente de familiarizarnos o hacernos amigos de Dios. Job capítulo 12 versículo 13 nos explica que la sabiduría, el propósito y la inteligencia pertenecen a Dios. Y es justamente esto, ¿no? Que Dios es fundamental. Conocer a Dios es fundamental para que la educación se dé realmente. Y esto es así por lo menos en 3 niveles. Para empezar, Dios es la fuente de la educación. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos explica que en Jesús, parte de la divinidad, se encuentran justamente escondidos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Así que la primera obra de la educación necesariamente debe ser presentarnos a Dios. Ahora, Dios también es el objetivo de la educación. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 29 nos explican que Dios creó a Adán y a Eva para que, los creó a imagen y semejanza suya, pero también para que hubiera un desarrollo constante y siempre para crecer a imagen y semejanza de su Creador. Ahora, ¿qué pasa con la entrada del pecado? Mateo capítulo 5, versículo 48 nos explica que sigue siendo el mismo objetivo. Seguimos necesitando parecernos más a nuestro Creador. Y allí viene el tercer nivel. Dios es el medio por el cual nosotros podemos lograr todo esto. O sea, Él es el inicio, la fuente de la educación, es el objetivo final de la educación y es también a través de Él que vamos a lograr esto. ¿Y cómo? A través de la comunión. Siempre ha sido ese su método educativo y es allí a donde tenemos que apuntar. Estamos hablando de conocer a Dios, pero obviamente un ser finito es incapaz de comprender a un ser infinito, como es Dios. Es como que un niño quiera entender todo lo que implica ser adulto. Solamente cuando llegue a la edad adulta va a entender muchas cosas. Entonces podríamos decir, las cosas espirituales infinitas solo pueden comprenderse espiritualmente. Para que eso suceda, Dios debe revelarse y de hecho Él decide revelarse a sus hijos. Un ejemplo claro está allí, por ejemplo, en Lucas capítulo 15. A través de esta parábola de la oveja perdida, nosotros podemos entender algo. La oveja podría hasta entender que está perdida, pero si el pastor no decide presentarse y revelarse, ella no va a tener lo que necesita para poder volver a casa. Dijimos que la comunión siempre fue el método educativo de Dios y hablamos nuevamente del ejemplo de Adán y Eva. Ellos fueron creados para vivir en comunión
cara a cara con Dios. A medida que conocían el poder, la sabiduría y el amor de Dios, anhelaban ser cada vez más parecidos a Él. Y como este anhelo iba creciendo, Dios les iba dando también el poder que necesitaban para poder seguir creciendo y ser más semejantes a su Creador. Claro, esto fue interrumpido por la obra del pecado. Así que a lo largo de la historia bíblica encontramos otros ejemplos en los cuales el Señor quiso propiciar una comunión, como por ejemplo el santuario, allí en Éxodo 25:8, donde se nos dice que Él quería vivir con su pueblo. O en el Nuevo Testamento tenés Lucas capítulo 6, versículo 13, que nos explica cómo Jesús utilizó como método estándar de discipulado justamente la comunión con Él mismo y con su Padre. Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos da a entender algo muy interesante. Dios siempre se va a revelar a aquel que le busca de todo corazón. La gran pregunta es, ¿estás buscando realmente a Dios? Génesis capítulo 2, versículo 9 nos presenta el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, para Dios es importante el conocimiento. Pero fíjate cómo Satanás se agarra de algo que Dios había instaurado y presenta el primer engaño para la raza humana. Él le dice literalmente a Eva, mira Eva, si querés ser igual a Dios, tenés que conocer también el mal. Ella debería haberse conformado solamente con todo lo que era bueno en gran manera, conforme se nos presenta el relato de la creación. Hoy el engaño satánico es más o menos el mismo. Saber más cosas es más importante que conocer solo cosas buenas, quiero decir. Vos sabés que Dios tiene un sistema de valores bastante diferente al nuestro. Él no se concentra en más, menos, no. Él se concentra en lo que es eterno y lo que es temporal. Y de hecho la educación debería concentrarse, o uno de los efectos de la educación debería ser que recibamos esa sabiduría necesaria para distinguir entre lo que es eterno y lo que es temporal. Y aquí aparecen dos puntos bien interesantes. Por un lado, no todo conocimiento tiene el mismo valor. Es decir, vos podés conocer muchas cosas, pero si no conoces a la fuente de la vida eterna, que es Cristo Jesús, según Juan 17:3 y 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 20, entonces todo tu conocimiento no sirve de nada. Y allí aparece un segundo tópico. No toda vida tiene el mismo valor. No es lo mismo la vida abundante que Jesús te prometió allí en Juan capítulo 10, versículo 10, a pasar 1.000.000 de años pero de vida temporal. Son cosas diferentes. Necesitas tener sabiduría para distinguir entre lo uno y lo otro. Para terminar nuestro resumen, te quiero leer una cita del libro La educación de Elena de White en la página 14. De paso, tenés que conseguirte este libro porque lo vamos a usar mucho en este trimestre. Dice ella así: todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos al dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Ese fue el resumen de esta semana. Te espero la semana que viene con una nueva lección. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.